Muy buenas tardes, cuarto capítulo de edición de Despiertos, perdón, de Comité de Despiertos, cuarta edición en todo caso, como sinónimo de capítulo de nuestro Comité de Despiertos, que comenzáramos con Luis allá por fines de diciembre. Volveríamos a hacer una edición juntos también a fin de año. Y tercer capítulo sobre el tema de los gurúes y cuarto capítulo sobre psicosis, la enfermedad silenciosa, a cargo de su servidor, Carlos Guillermo Senra, especialista en educación integral, investigador, coach integral. Y en el día de hoy vamos a hacer algo así como un complemento, como un desprendimiento, como completar en el sentido más profundo la clase anterior, que era la de gurúes, arquetipos y psicopatología, porque si recuerdan quienes hayan visto nuestra tercera entrega, poníamos como componente esencial del gurú que podíamos considerar psicopatológico la psicosis en su aspecto fundamental de trastorno infantil. Ahora, ¿qué pasa en esta clase? Primero que nos vamos a enfocar en un tipo de psicosis en particular, que es la psicosis y para podemos decir que nada menos que le dimos una clase a los gurúes donde estaba todo este tema muy implícito, pero el gurú no deja de ser un ser muy especial, porque sobresale, alguien que es un líder, alguien que las mejores de las tipologías de los gurúes tiene algo para ofrecernos, es una persona para aprovechar, descartando por supuesto aquel tipo del gurú psicópata occidental, mientras que en los otros casos había, siempre estando de por medio, aquella reminiscencia del el gurú luminoso de arquetipo álmico oriental, algo bueno para dar, al menos desde ese lado, desde ese arquetipo, nuevamente, del amor, de la pureza, de la indulgencia, de la comprensión, de la tolerancia. Pero bueno, ya vimos que viven de una manera enfocada, con una quinta esencia, se termina haciendo lo que se dice a veces como imagen, dar un paso para adelante y otro para atrás, o hacer tanto bien como mal, termina teniendo un efecto neutro. Y cerrando las reminiscencias con la clase anterior sobre los gurúes, que estamos en Oriente y trasplantar algo de Oriente, o si se quiere Oriente, sin los degrados y en la proporción justa, sirve para problemas, entre otros para que algo como lo que damos en llamar psicosis justamente pasa se trata nada menos que de una patología, de una enfermedad, de un desorden, desequilibrio y estar fuera de nuestro eje. Entonces, definiciones básicas para nuestro tema de psicosis, la enfermedad. Psicosis en sentido general es un problema general con los límites, especialmente con dos tipos de límites, que son el límite entre lo real y el límite entre el adentro y el afuera. Ahora bien, un detalle importante, una persona normal puede meter real, honesto, paradójico. Sí, por supuesto que puede, pero hay algo que es registro simbólico, pero más, hablando más en castellano, en castizo, tiene que ver con que si yo uso la fantasía, pero consciente, como la puede hacer un novelista, estoy jugando con la irrealidad, con la realidad, a la un juego, sabiendo que estoy metiendo. El problema es que si corta el límite entre realidad y realidad, y yo paso a vivir la irrealidad como irreal, o dicho de otra manera, paso a creer mis propias fantasías
o caigo lo que se llama delirio. Que eso es, en definitiva, una definición coloquial de delirio, que es un delirante, el que está creyendo en sus propias fantasías, que ahí está como un poquito más escrito, se da cuenta de que está produciendo algo basado en el mundo de la fantasía, jugando conscientemente, así como torta elige los colores y también arma algo desde la fantasía, plasmando la realidad, ya sea pintura, digamos, de tipo católico, no hay nada con lo que se pueda jugar, o pintura curativa en el caso del cual sí, lo que un pintor plasma la puede compararse con la realidad. Pero bueno, artistas de arte, acá hablamos de patología, de enfermedad y un problema de límites que obviamente nos afecta a nosotros mismos y que afecta a los demás. Esto es un mundo de relaciones, no solo con otras personas, sino con entornos y con otro tipo de vidas y con múltiples tipos de energía y de planos. Entonces, definimos un poquito problema de límites entre lo real y lo real, y entre el adentro y el afuera, que parece una noción un poco distinta, pero está necesariamente entroncada, y hay varias posibilidades de que este adentro o afuera no funcione correctamente, por lo cual caigamos en un síndrome, en un cuadro fuera de la normalidad, fuera de la realidad, fuera de la salud. Entonces, desplegamos un poco este último aspecto, que es el que nos va a llevar a mayor cantidad de variables y de elementos dentro de, nuevamente, repetimos, vamos a tratar la psicosis a nivel socializado, es decir, a nivel de personas comunes y corrientes que con determinada frecuencia para cada una suelen tener un síndrome silencioso y que se manifiesta de vez en cuando, y nuevamente, según la persona, con más o menos frecuencia, pero dentro del contexto general de estar en tiempo y espacio. ¿Cuál es la otra situación? La otra gran situación, y la de la psicosis de una persona inadaptada por su psicosis, de un enfermo psiquiátrico, de aquellos que después vamos a ver que no sería la única solución, están aislados, están medicados de por vida, bueno, están gracias a no buenas armas de la psiquiatría, que tiene sus buenas armas, pero en función de quizás no llegar a comprender que es una enfermedad de fuerte raigambre psicosomática, que no tiene por qué ser la única solución de tratar a una persona psicótica inadaptada con una medicación de por vida, de manera que cada vez se convierta más en una planta, en un vegetal. Hay otras maneras, y eso lo vamos a dejar hacia el final, si bien repetimos nuevamente, el contexto general de la clase va a ser el de la psicosis socializada, la de las personas normales que emerge en cualquier momento, y vamos a ver de qué manera suele emerger y cuáles suelen ser los signos de ese comportamiento psicótico silencioso. Entonces, le agregamos una nueva variante a esto, hablamos de psicosis en el sentido socializado, en el sentido psiquiátrico, pero también podemos hablar de una psicosis eventual que puede llegar a confundirse no solo con el tipo socializado, sino con lo que es la tipología de la persona psiquiátrica inadaptada, de la que ya está ausente, que eso es en el fondo estar en un estado psicótico psiquiátrico. La persona está ausente, hizo un cortocircuito, luego llegaremos a ese tema, de lo que pueda decir Hammer, lo que pueda decir Jodorowsky. Pero a veces, por una situación eventual dentro de sobre la cual nadie puede asegurar que esté a salvo, así como que nadie puede asegurar que nunca esté en medio de un accidente, que tenga la desgracia de poder hasta hacerle daño, y un daño grave o un daño fatal a otra persona.
nunca se sabe, pero bueno, por alguna de esas situaciones de la vida, entre que estemos con nuestros parámetros internos negativos, más con la suma de los parámetros externos básicos que pueden condicionar fuertemente nuestro comportamiento, como son al menos biorritmo, fases lunares y el tiempo astrológico, se pueden llegar a, como se dice, cruzarse los planetas y que cualquier ser humano en algún momento llega a caer en una situación de lo que se llama brote psicótico, es decir, en un desborde emocional, de autoagresión o de agresión o de tristeza o de aislamiento. Entonces, también lamentablemente está esta posibilidad de un brote eventual, pero bueno, también dentro del campo general de las personas normales, y no es lo que suele ocurrir con la frecuencia de lo que sí llamo, y que es el eje de nuestro programa, esto de la psicosis socializada como enfermedad silenciosa. Por ejemplo, para cerrar este tema de un estado psicótico eventual, las personas que suelen tener la desgracia de sufrir la muerte de un ser querido no esperada, las muertes son de dos tipos, o la persona está por morirse porque está enferma, viene de tener un accidente grave y hay posibilidades de que se muera, y hay situaciones en las que se espera eso porque se sabe que va a ocurrir, pero están las muertes trágicas repentinas. Y bueno, desgraciadamente hay gente que suele caer en esto del brote psicótico eventual porque está en lo más lindo de la vida y de repente le dicen, o por un llamado, o directamente, mirá, se acaba de morir tal persona, y en ese caso, creo que todos ustedes saben, ojalá que ninguno hasta ahora lo haya pasado, la persona puede llegar a sufrir o un desmayo, o una crisis de llanto, o una crisis agresiva, por esta situación de cruce de planetas que nos lleve a un estado psicótico, de brote psicótico eventual. Entonces, características de esta psicosis socializada y silenciosa. La característica general es el desborde en el sentido de el exceso de contenido emocional y el de ser parte de la vida de una persona que glorifica lo emocional o que no glorifica voluntariamente lo emocional, pero tiene un fuerte enganche con la parte emotiva, con las emociones intensas, ya sean positivas o negativas. En general, la gente muy intensa emocionalmente parece que disfrutara solamente, como diríamos, bueno, que no va a disfrutar de una emoción, por ejemplo, eufórica. Pero en el fondo también disfrutan de una emoción intensa negativa, y ustedes pueden decir por qué. Tiene su lógica y bastante profunda, porque en el fondo una persona con tendencia al desborde emocional, al exceso de contenido emocional, si se quiere hasta la necesidad de emociones intensas para sentirse vivo, está viviendo el campo emocional como un oxígeno. Y acá volvemos a eso de la quinta esencia. ¿Cuál es la colocación ideal para un ser humano sano en su parte humana y con su parte transpersonal activa? La quinta esencia, la parte humana, lo más purificada posible. Como coach siempre reitero esto del mantenimiento. El mantenimiento parece que sonara tarea de limpieza de un encargado de edificio, pero creo que es una buena categoría. La parte humana hay que estudiarla, analizarla, tiene que ver con eso que se suele llamar bastante conocernos a nosotros mismos, limpiar todo lo que haya que limpiar, los tres puntos temporales, hacia atrás, ponerse al día con el presente, proyectando lo mejor hacia el futuro. Y como la vida es un juego de desarmonías, inestabilidades, que no siempre estamos igual, nuevamente, o por oscilaciones internas, o por este juego de menos tres tipos de grandes influencias externas sobre nuestra vida que ya nombráramos: biorritmos, lunas y astrología. Nadie está a salvo de la fluctuación.
Pero bueno, una cosa es fluctuar siendo una persona profundamente desordenada en su parte humana, y otra cosa es la fluctuación de una persona ordenada y con esto que yo llamo la estrategia de mantenimiento, que básicamente tiene que ver con entenderlos como un mecanismo que tiene que gastar energía para no intoxicarse. Entonces el mantenimiento tiene que formar parte de nuestra vida, gastar energía física, completar armoniosamente todo el resto del juego de conductas físicas, que son básicamente actividad, alimentación y descanso. Jugar el juego emocional, de vincularnos o de estimular lo emocional, o que nuestra parte emocional respire a través de lo estético, no solamente de lo afectivo y la parte emocional, también de lo estético, y también del servicio, que es otra de las situaciones fundamentales como necesidad emocional, y aparte es la puerta de entrada, es una de las llaves para entrar hacia la dimensión transpersonal. Entonces, el desborde como característica general que impregna todas las otras características menores que ya vamos a desplegar en esto de la psicosis socializada, de esta enfermedad silenciosa, tal cual decíamos en nuestro texto explicativo, jugando con lo que se suele decir acerca de la candidiasis, que es aquel, en pocas palabras y simplificando, aquel hongo silencioso que nos puede llegar a ir comiendo por dentro, generando una astenia que no sabemos cómo explicar, una depresión que no sabemos cómo explicar, y que cerrando este pequeño paréntesis que creemos que no es menos importante acerca de la candidiasis, quizás alguien por primera vez en su vida esté escuchando esta palabra, se le llama la enfermedad silenciosa. ¿Por qué? No porque sea tan silenciosa, sino porque a nivel de medicina convencional no se suelen tener herramientas correctas de diagnóstico. Tiene más que ver con técnicas de lo integrativo, de lo alternativo, con formas particulares de analizar la sangre que no son las convencionales. Y bueno, este honguito que va creciendo y si no sabemos reconocerlo, por lo tanto no sabemos ni que existe ni podemos considerarlo, vamos a caer nuevamente en considerar que tengamos una astenia inexplicable o un estado depresivo inexplicable. Y por suerte, al menos, nuevamente, dentro del campo integrativo hay herramientas para detectarla, y la base fundamental o el caldo de la candidiasis es, a pesar de que a alguno le pueda sonar raro, que ya esté familiarizado con la depuración alimentaria, es lo contrario a la acidosis, que se supone que el caldo ácido es la fuente de todos los males en nuestra sangre y la base de muchas enfermedades. No, la alcalosis tampoco es buena, porque alcalosis implica que no tengamos bacterias buenas a nivel de la microbiota y que necesitemos complementarlas, y que entre otras cosas le demos espacio a cierto tipo de bichos que no se alimentan precisamente de lo ácido, sino que están más felices y contentos en medio alcalino. No es lo que suele ocurrir. Lo que se suele llamar microbio, básicamente hongos, bacterias y parásitos. Dejo virus en un paréntesis, porque los virus, para quien sepa, no existen, son literatura médica en el sentido más literario del término. Así cerramos este importante paréntesis sobre la candidiasis, que enfermedad silenciosa ya a nivel de lo psicoemocional, esto de la desborde como característica importante general. Vamos a las características no menores, pero ya las más descriptivas, lo que es un cuadro de psicosis socializada. Primero, el péndulo psíquico. ¿Qué es esto del péndulo psíquico? Es lo que define al comportamiento de idas y vueltas, de blanco y negro, de subidas y bajadas, de toda persona que es demasiado intensa emocionalmente, como acabamos de definir, o también que es demasiado intensa
de otras maneras, porque tiende por otro lado a la neurosis por ser demasiado mental, o que tiende a desbordes de tipo físico por ser demasiado sensorial, a una ansiedad física por el movimiento en el sentido general, o ansiedades o vicios de distinto tipo, relacionados con, por ejemplo, con la alimentación. Entonces, siempre a una persona muy intensa, en el modo particular que fuere, su vida va a transcurrir por esto de lo pendular, esto que yo llamo el péndulo físico. Entonces también es una forma de que una persona empiece a sospechar que pueda tener este tipo de síndrome silencioso socializado, o que los demás aprendan a justamente a reconocerlo en él, o dicho de otra manera, que uno aprenda a reconocerlo en otro. Si una persona está todo el tiempo de un polo al otro polo, ya sea porque sea depresión, euforia, un movimiento exagerado, una quietud exagerada, una comunicación exagerada, un encierro exagerado. Están de estas personas que yo le llamo, por ejemplo, los amigos golondrina, que son personas que aparecen cada tanto, cuando aparecen con mucha intensidad, y también desaparecen, entre comillas, con mucha intensidad. Es lo típico de estos comportamientos. La base de la psicosis también es, partiendo de una intensidad exagerada, vivir en permanentes compensaciones pendulares. ¿Y qué es una compensación pendular en el más profundo de los sentidos? Antes hablamos de una llave o de una puerta de entrada en relación a otra cosa. Comportamiento pendular es como el límite entre que una enfermedad o que un síndrome patológico psicológico esté dentro de la realidad, como un desequilibrio, pero dentro de tiempo y espacio, a que la persona pierda, se le rompa el equilibrio y pasa a ser una persona, paciente psiquiátrico permanente, una persona completamente ausente, tomada por sus ideas y sus emociones. Entonces, el mecanismo psíquico pendular que hace que una persona esté todo el tiempo de un lado para el otro, de todas las maneras posibles, en realidad es como una orden de emergencia del psiquismo para evitar que la persona rompa su equilibrio, y que quede cristalizada, ya así como un caso psiquiátrico. Esto se entiende, me voy a permitir pasar a ver si hay alguna pregunta. Olvidé de algo fundamental, que es un nombre muy hermoso, fuera de que esté mi nombre acá, relacionado un poquito con mis cosas, actividad, mi página web, canal de YouTube, sección de mail. A ver, comentarios, o como siempre digo, ¿por qué no también insultos o declaraciones de amor? Yo soy muy... Eso me afectaba. Parece que tu cara fuera de fantasía, entonces me voy a permitir poner el comentario. Como es un comentario un poco bastante personal, pero bueno, parece sacado de la revista Hola, así que no creo que invada tu intimidad al poner el comentario ahí. Quizás no te llames Laura tampoco. Yo soy muy intensa y antes eso me afectaba mucho, pero hace 2 años hasta ahora lo controlo más y me mantengo más o menos en calma sin tantos altibajos. Muy bien, Laura. Y el tema es lo difícil que a veces es entender cómo cosas muy seductoras, que realmente nos energizan, que son como un oxígeno, en realidad son muy malas, pues no son otra cosa que un tipo de droga, una variante de toxicomanía, o en este caso, si se quiere, una toxicomanía psicológica. Entonces, ese es el drama de este tipo de cosas, por eso lo de enfermedad silenciosa, lo de enfermedad socializada. Tocamos el caso de los brotes psicóticos eventuales que puede tener cualquier ser humano, como un caso aparte, pero lo importante es darle la tecla con ese aspecto de lo seductor, que pueden ser cosas que en realidad nos están atando a una situación enferma y que puede ser cada vez más progresiva, al punto que nos lleve, por ejemplo, entre otros males peores, a una toxicomanía. A mí me gusta controlar mis impulsos, los reconozco. Lilia, bueno, ya llegarán tiempos mejores. Rosa dice buenas tardes a todas, a todos y a todas, a todes, podrías decir también.
Lilia dice, yo soy muy mental y muy emocional también. Eso también es un péndulo. Eso también es un péndulo. O sea, péndulo psíquico no está solamente la noción, lo que podríamos decir el arquetipo del péndulo como mecanismo compensatorio encerrado dentro de lo emocional. El ser humano tiene correspondencias múltiples dentro de una parte suya, internamente dentro de esa parte, por ejemplo, dentro de lo emocional, pero está la correspondencia entre lo emocional y lo mental, lo emocional y lo físico, lo emocional y lo espiritual, se entienden todos los juegos de posibilidades, y si una persona tiende a lo intenso, ese péndulo va a estar no solo adentro de una sola dimensión, sino entre una dimensión y otra. Claudia, bipolaridad. Sí, bipolaridad, a ver, es una forma técnica también de categorizar cosas del estilo de las que estamos hablando. Yo soy propensa a infecciones, bueno, ahí por ahí volvemos al tema de la candidiasis, que nuevamente lo tocamos, pero como paréntesis en relación a que entiendan por qué jugamos con esa frase de la enfermedad silenciosa, que en el campo de la naturopatía se aplica mucho a la candidiasis. ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Bueno, chicos, vamos a continuar, perdón, con el desarrollo de la clase. Hoy tenemos una clase más corta, de 1 hora, estamos transitando casi la mitad. Entonces, volvemos, características de la psicosis de tipo socializado, la de las personas normales, la de las que tienen más o menos de tiempo y espacio, según qué persona, con más o menos frecuencia que otra. El desborde como característica general, el exceso de contenido emocional, lamentablemente muchas veces glorificado cuando, no podemos dejar de reiterar que es un defecto. Y 4 características generales más, que son el encierro a nivel de incomunicación, pero a la vez de encerrarse en la propia mente. O sea, tocamos las dos nociones de encierro. La invasión de la realidad, que eso es la típica respuesta pendular de la persona que tiende a un encierro muy intenso, que envuelve tanto el encerrarse en su propia mente y el incomunicarse, el desconectarse de los otros. Entonces esta cuestión de la invasión desbordada de la realidad, yo hace poquitos minutos les hablaba de esto, de que yo hasta pobre algún amigo, cada tanto se lo digo en broma, le digo mi amigo Golondrina, mi amiga Golondrina, que esas personas aparte desaparecen y cuando aparecen es como que, así, con todo el amor del mundo, pero lamentablemente no es la mejor actitud, están fuera de su centro, fuera de su quinta esencia, y están manejadas por un mecanismo, no están siendo ellas. No es normal el encierro y no es normal el contacto desbordado con el afuera, el invadir el afuera. Ya sea que una cosa compense la otra, no importa. El mismo mecanismo pendular como cuestión abstracta es algo descriptivo. Y el dejarse invadir, que esto es algo muy interesante, porque hay veces que dentro de esta cosa bastante terrible que es tomar conductas patológicas como virtudes, porque en general se vanagloria demasiado lo emocional, y por lo tanto todo lo que sea intenso a nivel emocional también se considera como una especie de virtud, o una especie de amor, no sé qué disparate. Considerarle amor un desequilibrio, ¿no? Es como que no pega una cosa con la otra. El libro con la cucaracha. Entonces, la persona que tiende a ser muy intensa emocionalmente y que suele invadir el espacio de otros, por más que el otro que esté siendo invadido esté siendo muy feliz de que eso ocurra, también a veces deja invadirse, y no es tan bien tampoco ser una persona que no tiene límites a nivel de marcas de territorio o de compartimentos en todos los órdenes de la vida. Y voy anticipando una definición general que engloba bastante de estas cosas que voy a dar después.
que no es otra cosa que una reminiscencia de la conducta infantil. Fíjense todo lo que acabo de nombrar hasta ahora. 4 de 5 características, que nos falta la más importante, que son los brotes, y que eso se despliega en varios también aspectos típicos. Péndulo psíquico, o más llanamente comportamiento pendular, tendencia al encierro, a un fuerte encierro de tipo neurótico, a vivir, a encerrarse en la propia mente y a incomunicarse, invasión emocional desbordada de la realidad, ya sea desde lo positivo o desde lo negativo, desde lo agradable o desde lo desagradable. Por si hace falta aclarar, invadir emocionalmente desde lo agradable podría ser desde una demostración exagerada de afecto, desde lo desagradable, desde una agresión, desde una recriminación, desde la violencia, podría ser también. Y esto, el dejarse invadir, considerar natural que invadan el propio territorio nuevamente, ya sea a nivel real o metafórico. A nivel real, que entre alguien a mi casa sin pedir permiso, o que no entre a mi casa, que me llame, pero que me llame a una hora, dentro de lo cual me está invadiendo, porque está invadiendo o un momento de trabajo, o de familia, o de descanso, si me llama especialmente a las 4 de la mañana, y yo no trabajo de sereno, ni de bombero de guardia, ese tipo de cosas. Y son todas características de los niños. No sé si alguien pudo ir anticipando que íbamos al menos a mencionar eso, o al menos o nada menos que a desembocar en eso. Entonces, tal cual hablaba en la clase anterior, en el que un momento, no muy, sin demasiada inocencia, dejé bien en clara dos cosas, que podría decir, sí, humildemente, es un punto de vista mío, pero veo que objetivamente es así, que es que en realidad hay una sola enfermedad psicológica. No es que no haya otros problemas, otros síndromes, otros desórdenes, pero enfermedad, tal cual la definición que todos entendemos de enfermedad como un mal crónico, por el cual necesitamos algunas respuestas para desprendernos de él, solamente hay dos, una a nivel psicológico, que es la retención infantil o psicosis de tipo infantil, y a nivel físico el envejecimiento. Por ahí con la diferencia que en general, porque también hay otras vueltas por algún otro lado, metafísico y esotérico, el envejecimiento es algo implacable y progresivo. Pero ¿qué pasa? Entendiendo ciertas cuestiones de salud, se puede moderar y atenuar al máximo, y entendiendo algunas otras, al menos se puede saber de la posibilidad de directamente que el envejecimiento sea algo que se pueda trascender. Y dejo una pildorita ahí nomás. Puedo dejar 2 o 3. ¿Saben quién era Babaji? O tenía alguna amiga que decía Babaji. Bueno, a mí me gusta decir Babaji. Babaji era el maestro del maestro de Yogananda. Y no puedo dejar de recomendar un gran libro que es, a pesar de que tiene un poquito de contacto con esto de los gurúes psicóticos, la autobiografía de Paramahansa Yogananda, autobiografía de un yogi contemporáneo. Él en un momento, y no es la única referencia que conocí en mi vida, contaba cómo su maestro, Yuktesbar, en realidad, si hubiera querido, podría haber trascendido el envejecimiento y haber permanecido joven toda la vida, pero su maestro le había dicho que él no quería hacerlo porque tenía un poco de karma encerrado en ese aspecto, o también estaba, creo que, la posibilidad de que lo usaba como una cosa más que él pudiera manipular, pero prefería que siga su propio curso, de manera de que quemara karma, aunque no estuviera el karma directamente ligado con evitar o no el envejecimiento. No sé si se entiende. A la vez, el maestro del maestro de Yogananda, es decir, Babaji, que era maestro de Yuktesbar, ese sí es la típica estampa de Babaji, es un meditador en posición de loto, que uno lo ve y dice, bueno, este tipo tendrá unos 30 años, y según Yogananda, no es que haya vivido hasta los 30 años y por eso se haya inmortalizado de esa manera, sino que vivió unos cuantos años, pero él sí aplicó su don, su posibilidad como
maestro de cierto nivel, de permanecer eternamente joven mientras estuvo encarnado. Continuamos, perdón, en estos pequeños paréntesis, pero educación integral, esoterismo, tenemos muchos contenidos que creemos que puedan interesarles en uno u otro momento. Todas las características generales, y nuevamente cerrando el punto anterior, salvo el tema de los brotes, que lo dejamos aparte, y vamos a pasar a desplegar, coinciden plenamente con lo que es el comportamiento normal de un niño, que, a ver, para que alguno, y esto siempre lo digo cada vez que explico este tema, nadie vaya a pensar que yo estoy diciendo que un niño es un psicótico. No, un niño es un niño. El psicótico es un adulto con retención infantil, al que le vale con todas las de la ley que le llamen psicótico de tipo infantil. Porque siendo adulto, oscila entre un encierro mental y antisocial, si se quiere, y con todo respeto, entre comillas, casi autista, de un niño, se conecta de manera desbordada con la realidad, con el mundo en general, con los otros, con las cosas, con las actividades, con esa fuerte intensidad natural y sana en el caso de un niño, pero que siendo un adulto es una patología. Se deja invadir. A los niños no les molesta demasiado que los invadan. Alguna vez sí, pero es como que no tiene dentro de su psiquismo la noción ni de marca de territorio, ya sea real o metafórica, y mucho menos de compartimento, que un compartimento es una subdivisión de una marca de territorio. Ahora que estoy terminando, bueno, estoy con varios procesos de coaching con alumnos míos, yo como coach. A un alumno le volví a remarcar en relación al tema de la familia, esto de la marca de territorio y el compartimento. ¿Qué sería una marca de territorio? Que vendría a ser una línea gruesa y definitoria dentro de una familia, y que tener hijos no nos invada los espacios de pareja. Es decir, porque nazcan hijos, que no desaparezca la pareja porque nacieron hijos, no. A ver, tuve hijos, me tengo que ocupar, y eso va a implicar, dentro de la pareja, agregar un nuevo espacio que es el de familia. Pero lo que no tiene que pasar es que la familia invada el espacio de pareja y que por tener hijos, es decir, por pasar a tener familia, que desaparezca la pareja. Y este me parece también un paréntesis importante, porque es uno de los grandes problemas, de los grandes defectos de las personas que tienen hijos y que no ponen esa marca de territorio de decir, bueno, está bien ocuparse de los hijos, los momentos de familia, pero no tiene por qué desaparecer la pareja. Marca de territorio. Compartimento, una subdivisión de la marca de territorio dentro del hemisferio familia o del hemisferio pareja. Bueno, estamos claramente, hemisferio familia, esto va acá, esto se puede hacer, esto no. Hemisferio pareja también, ciertas reglas, ciertas también marcas de territorio internas. Bueno, el niño no suele tenerlas, no quiere decir que a ningún niño le molesta que lo invadan, porque a todos los que hayamos sido niños en algún momento nos molestó que nos invadieran, pero es como que no forma parte de nuestro aparato psíquico esta noción definida y que a la vez es necesaria para la salud psicológica de un adulto, ni de marca de territorio, ni de compartimento. Básicamente ningún aspecto. Ahora sí, pasamos a el tema de los brotes y también a compartirles, ¿por qué no?, una bonita imagen. Compartir pantalla. Las parejas debemos darnos tiempo de calidad solito. Claro, Paola. Familia no tiene por qué destruir la pareja. Lamentablemente es lo que ocurre por ignorancia, porque no tenemos educación humana, en serio. Yo tengo un método y una escuela y un libro que se llaman Todos Igual, Educación Humana Coaching Integral, y uno de los aspectos importantes que resalto, porque lo veo como un defecto terrible, y se quiere hasta de la civilización, por más que suene muy trascendente, y creo que tiene semejante lugar, es esto de que no puede ser que la familia destruya la pareja. Está bien que haya especie humana, hijos, pero no tiene por qué dejar de haber pareja, porque eso implica un montón de problemas, empezando por la infelicidad de esas personas que dentro de una pareja sienten que la perdieron, o porque se las comió el aspecto familia,
o porque sin tener familia, sin tener hijos, se las comió cualquier otro aspecto de la vida. Entonces tiene que ver nada menos que con la felicidad, entre otras cosas. Entonces, compartir pantalla y vamos a un bonito cuadro, tal cual nuestra clase anterior, para ver este tema central de una manera un poco más, ahí está, más didáctica para ustedes. Un brevísimo repaso en esos primeros puntos que están por encima de todo. La psicosis, nuevamente, la variante socializada, tenemos la eventual y tenemos la psiquiátrica, son problemas de límites entre lo real y lo irreal, y entre el adentro y el afuera. Nuevamente lo de las variantes. El tema del desborde como característica general del caldo psicótico en cualquiera de sus formas, es decir, un exceso de contenido emocional, un tanque emocional a punto de explotar. Oxigenarse de esa manera, vivir de esa manera, creer muy equivocadamente que emoción es oxígeno. No, emoción es emoción, oxígeno es oxígeno, y les recomiendo no hacer el cambio para no terminar siendo unas personas desequilibradas. Hablamos de característica de funcionamiento pendular a nivel justamente de lo real y irreal, lo adentro, del afuera, euforia, depresión, miedo, ansiedad, todas las posibilidades pendulares que hay a todo nivel. El encierro mental y vincular, la invasión desbordada, nuevamente, de la realidad desde lo emocional, desde lo ansioso, desde lo invasivo, justamente, y el dejarse invadir como la contrapartida pendular de este segundo par de bellezas dentro del cuadro psicótico. Y ahora sí, la característica fuerte y definitoria de los cuadros de psicosis, que son los brotes. Bueno, hay básicamente 3 brotes, y yo me permito paréntesis al lado de cada uno. A ver, esto es una clase de 1 hora, no por eso es superficial, sino al contrario. Dentro de 1 hora estoy tratando de darles contenidos mínimos, pero profundos, y dentro de lo que puedo, y hablando como un loro, que creo que se notan que voy hablando más o menos con cierta velocidad, poniendo las perlitas que creo importantes relacionadas con otros temas que también les puedan servir. Entonces, ¿qué es un brote psicótico? Es un estallido emocional, hacia adentro o hacia afuera. ¿Por qué suele haber un brote psicótico hacia afuera? Y acá estoy poniendo 3 hacia afuera, y creo que son los más importantes, los que vinculan a la persona con el entorno humano. Por ejemplo, cuando una persona vive como fondo de su comportamiento pendular psicótico la necesidad de desconectarse, o lo voy a explicar de otra manera. Al principio yo hablaba sin hacer juicio de valor entre esto de pasar del encierro a la invasión de la realidad. Pero ¿qué pasa? Que en algunos casos sí puede hacerse un juicio de valor relacionado con este tipo de péndulo psicótico, que es que la persona en realidad esté más agarrada de uno de esos 2 extremos y que sea el encierro. ¿Se entiende? Que no tenga exactamente el mismo valor el estar adentro o el estar afuera, el estar en fase de encierro o el estar en fase de invasión y de desborde del afuera, sino que todo gira en torno al encierro. O sea, la persona vive encerrada, lo necesita, se oxigena de esa manera, y nuevamente, como el psiquismo, para que no se cristalice como un enfermo ausente y psiquiátrico permanente, lo obliga, sin que la persona se dé cuenta, a vivir la respuesta pendular opuesta y a invadir la realidad hacia el afuera. Bueno, ¿qué suele pasar? Que es un caso típico, que personas psicóticas, socializadas, del tipo del encierro, que necesitan vivir, están encerradas,
y que están en el afuera como fase compensatoria, en un momento, estando en fase externa compensatoria, empiezan a sentir malestar porque sienten inanición por falta de encierro. ¿Se entiende? Lo voy a explicar de nuevo. Y por eso, y cierro la frase, y por eso tienen el brote psicótico en general de tipo agresivo. No es que la persona tenga el brote porque quiere agredir, es agresiva, no. Su problema de base es el encierro, se encuentra en fase pendular externa, en contacto con la realidad y con los otros, pero como que lo oxigena es el encierro. Si no tiene ningún estímulo externo que le pegue una patada hacia adentro, su inconsciente lo provoca, y muchas veces lo provoca con un conflicto. ¿Entienden cómo es el círculo completo? Entonces, ¿y por qué yo pongo intriga? Dentro del cuadro típico, hay personas que tienen brotes activos, a veces hasta violentos, justificados en que creen que están conspirando contra él, o sea, sienten intrigas, sienten que están hablando mal de él, o que lo quieren perjudicar o algo así, pero en realidad es la chispa que necesita su inconsciente, que siento que le falta el oxígeno por estar en el afuera y que necesita volver al refugio de la fase psicótica de encierro. ¿Estamos? Otro caso característico, la agresión persecutoria. Bueno, hay un tipo psicológico que tiene como base de su conducta, nuevamente, en la adultez, buscarse una pareja para vengarse de la figura paterna correspondiente. Es decir, problemas con la nutrición masculina por el lado del padre, problemas con el hombre, problemas con la nutrición femenina por el lado de la madre, problemas con la mujer. Hay un cuadro que suele darse, puede llegar a darse en hombres y mujeres, pero tiene cierto carácter típico en mujeres, con un profundo problema con la nutrición masculina en la forma de su padre, ya sea por ausencia o por agobio o por agresión. Hay lamentablemente distintas variables de problemas, el ser humano es muy complicado, que luego inconscientemente buscan una pareja con la cual hagan el acting de esa situación de desconexión que tenían con el padre. Nuevamente vamos a ir despacito, comenzando por recordar que el ser humano es tan complicado que a veces, como la vida necesariamente, al menos desde lo físico, lo lleva a la adultez, para que la parte psicológica, aunque cueste, vaya de la mano con la adultez física, nos hace metabolizar de cualquier manera conflictos no resueltos de la niñez. Y dicho de otra manera, si no metabolizamos correctamente ciertos problemas de nutrición femenino-masculina, el psiquismo los normaliza, es decir, nos lleva a la vida de adultos haciéndonos sentir que es normal y es bueno conseguir una pareja con la cual yo esté tan desconectada como estaba con la figura paterna, materna correspondiente. ¿Se entiende? Entonces, en este caso de adulto, al que yo le pongo la conducta típica de agresión persecutoria, entre paréntesis irritar, con no demasiada bien resuelta su situación con la nutrición paterno-materna, va a tener como motor de reoxigenación, de reconexión con su trauma no resuelto, con su acting de haber normalizado un problema de, nuevamente, nutrición masculina-femenina, materno-paterna, la necesidad de irritar para crear conflicto, para volver a recrear la escena de desconexión de cuando era un niño con su padre. Esto es más típico de lo que parece. Y el peor de los casos, en donde se tocan, porque lamentablemente en un punto hay un nexo de contacto entre psicosis y psicopatía, es decir, entre lo psicótico y lo psicopático, entre el psicótico y el psicópata. El ataque psicopático por el cual
el contenido de la agresión tiene que ver con agredir gratuitamente y además culpando a la otra persona. Esto a veces puede tener que ver también con una persona con cierta estructura psicopática, sobre lo cual hablamos en otras clases, que en un momento fue creo que a raíz de una pregunta de ustedes, o si no, dejando de lado que la persona pueda tener una estructura de base psicopática por la cual forma parte de su repertorio normal de conductas agredir a los otros porque no siente nada por ellos, porque no tiene parte afectiva natural, lo que tiene son simulaciones de emociones, o como dábamos como imagen también, no es exactamente un ser humano, no está en tercera dimensión, está en segunda dimensión y media, pero esto puede ser, fuera de que haya o no una estructura posiblemente rígida de psicopatía, al menos el modo más negativo de brote psicótico de tipo agresivo. Es decir, directamente la necesidad para recrear cierto conflicto normalizado, desde el cual la persona siente que se oxigena, porque solamente pudo llegar a la adultez de esa manera, no pudo manejar de otra manera sus conflictos no resueltos, agrede de cualquier manera, inventando historias y además culpando a la persona, lo cual es raro que no genere un tipo de respuesta también agresiva según el caso. La vida hay situaciones bastante insólitas y personas que puedan sospechar, no, pero yo nunca voy a reaccionar mal, o diciendo una mala palabra, o tirando algo. Bueno, ojalá que nunca se crucen con un tipo de persona así en ningún tipo de nivel vincular o de ninguna manera accidental por la vida. Nexus dice, yo ya lo tengo y yo lo hago. ¿Pero de qué estará hablando Nexus? A ver, que siempre me interesan mucho sus comentarios. A ver si va viendo alguna que otra pregunta. Insulto, declaración de amor. Estoy harto de psicosis femenina. Bien, Nexus. Nexus se merece que su comentario esté ahí en primer plano. ¿Y por qué no aparece? Yo le pongo show y no aparece. Show. Bueno, Nexus. Ah, ya sé por qué no aparece, pues yo tengo que dejar de compartir pantalla. Bien inteligente que soy. Pero bueno, voy a continuar un rato más con la pantalla para completar este cuadro. Ah, ahí está, él apareció, porque también es... acá está un poquito al mando de la nave, como asistente de la caja de Pandora. Entonces, completamos nuestro cuadro, ya hablando de tipos generales de psicosis socializada nuevamente. Habíamos anticipado que a uno le llamábamos el tipo psicótico infantil. Vamos a ir rapidito porque tenemos a un colega iniciando su programa en 7 minutos. Y algo sobre lo cual vamos a pasar rápido, pero no deja de ser menos importante. Estoy hablando de la psicosis por programación o eso que también se llama lavado de cerebro. Y justamente, si hay un tipo de psicosis que gracias a algo que alguna gente, mala gente llama pandemia, tenemos a la vista más o menos por cada centímetro cuadrado, es la psicosis por programación o por lavado de cerebro. Quiere decir, programación porque nos grabaron, o a la persona que padece eso, yo por suerte no, gracias a Dios, le grabaron con una combinación de programa mental con huella emocional, la predisposición a ciertas reacciones relacionadas con que esa persona se cree cierto cuento. Y de ahí viene justamente la huella mental. Bueno, te voy a contar este cuento. La pandemia y el Boris, y todo ese tipo de cosas. Y te lo voy a dejar grabado acompañado de una fuerte huella emocional. Voy a trabajar para que, habiéndolo hecho, bueno, muy dedicadamente desde la programación predictiva de las películas y todo eso a lo largo de los años, convencerte de que es bueno que tengas pánico, porque si te cruzas con alguien que no tiene la cara tapada, te puede llegar a morir. Si saludas a alguien con la mano, lo mismo.
Y ahora abunda este tipo de psicosis, que yo elegantemente llamo programación, pero es la psicosis por lavado de cerebro, donde gente que nuevamente, estando medianamente en tiempo y espacio, ve a alguien que se le acerca, a veces puede ocurrir que sea hasta a bastante distancia, y que no tiene la boca tapada, y que se le crucen todos los cables, o entre nada menos que en un brote psicótico de distinta intensidad según la persona. Y esto no son pocas personas las que están padeciendo esta situación. Está habiendo mucha gente con psicosis por programación o lavado de cerebro relacionada con la pandemia y el Boris. El miedo. Bueno, el miedo es un tema especial, en general mal explicado, y lo voy a explicar muy resumidamente, muy brevemente. ¿Por qué está mal decir nos tienen agarrados por el miedo? Porque esa es una explicación descriptiva, y las explicaciones, para hacer realmente explicaciones, para que aclaren algo, tienen que ir a las causas y no a las descripciones. Y yo te digo, bueno, explícame cómo es tal cosa, y vos me decís, explícame qué es tal cosa, y vos me decís, está cubierta, está pintada de verde. No me estás explicando cómo es tal cosa, me estás describiendo un aspecto externo que podría ser, bueno, en este caso el color o el tamaño. Entonces no nos tienen agarrados por el miedo. A mí, por suerte, no. Y a ustedes creo que la mayoría de los que nos siguen tampoco. A la gente a la que la tienen agarrada es por su estructura humana primaria, y ahora sí atando cabos con algo que hablamos, con eso de la gente que se oxigena desde la intensidad emocional. Desde eso la tienen agarrada, desde una estructura psicológica humana primaria, uno de cuyos indicadores es que ese tipo de personas tenga el miedo a flor de piel, así como cualquier otra emoción intensa la va a tener a flor de piel. Pero se entiende que no es lo mismo una cosa que la otra, que si yo digo a la gente la tienen agarrado por el miedo, es como que la estoy justificando y la estoy compadeciendo. Mientras digo lo que realmente tengo que decir, a la gente la tienen agarrado por su nivel primario, ahí no estoy compadeciendo nada, estoy diciendo lo que tengo que hacer, que es básicamente culpar a la gente de por qué llega a adulta, y a veces hasta teniendo el coraje de tener hijos, con un estado emocional tan primitivo, por el cual, como consecuencia, la puedan llegar a manejar desde el miedo, o desde la tontería, o desde el delirio, o desde lo que fuere. 2 minutos nomás, y bueno, vamos a dejar cosas para otra clase. Queremos entregar de manera cronométrica a nuestro compañero, viendo si hay alguna pregunta más, dejando de compartir pantalla. La pandemia sí es una psicosis y de psicópatas. Muy bien, Bici, que creo que es una de nuestras seguidoras. Yo estoy tratando de quitarme tanta paranoia mental, pero es complicado a veces. Muy bien. La Oscar, a ver, esperen acá que me están complicando la vida. La Oscar Basepina. A ver, Nancy, me estás haciendo, si es que la pregunta es en serio y que no estamos jugando con el nombre de Oscar, de algún Oscar que vos conozcas, alguna pregunta sobre una droga puntual. Yo podría nombrarte ahora rápidamente algunas relacionadas con la propiedad sedante de ciertos, pero no tiene sentido. Si querés ahí, siguiendo mi banner, entra en contacto conmigo y me podés comentar un poco más acerca de lo que necesites. Paola dice que está a dieta, te felicito Paola, o no sé. La pandemia, esto porque se mueve tanto. La pandemia sí es una psicosis de psicópata, ya lo vimos. Y en el trabajo tengo algunos, será algunos psicópatas o algunos covidiotas o quién sabe. Y bueno, chicos, ya al borde de decirles gracias por su compañía. Este espacio de Comité de Despiertos continuará en principio los martes de 17 a 18, en la forma de clases estrictas como esta, o de combinando clases con entrevistas. Gracias y le damos paso a nuestro compañero. Hasta luego.